Buenas noches Argentina, buenas noches Latinoamérica. La realidad argentina, la realidad política siempre tiene un ritmo de vértigo y se suceden episodios que se superponen y muchísimas veces resulta complicado, complejo interpretarlos. Y en los últimos días hubo varios y lo seguirá viendo. El primero, sin duda, lo que han sido el cierre de listas para las elecciones de octubre. Arrojó varias conclusiones, las dos en términos políticos más sobresalientes. Quedó clarísima que La Libertad Avanza ha absorbido al PRO, más allá de lo que ha sido la negociación en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. También, con alguna honrosa excepción, en los otros 6 distritos en los cuales se cerraron acuerdos. La otra conclusión política o lectura política sería entender que aún en un camino declinante el liderazgo de Cristina sigue existiendo, en una tensión muy extrema con el gobernador Axel Kicillof. Ahí hay una intención de desplazar a la expresidenta que al gobernador le está costando y cuyo punto de inflexión puede ser la votación en la elección en Buenos Aires el 7 de septiembre. Y ese cierre de lista dejó otras conclusiones. Por ejemplo, que ya resulta difícil discernir entre aquel discurso de la casta que impuso con éxito el presidente Javier Milei y lo que es la casta verdaderamente, porque todo es la casta o parece la casta. No solamente lo decimos por los procedimientos, de hecho, aunque hay más de parte del kirchnerismo, de hecho, todos terminan apelando a las candidaturas testimoniales que inventó Néstor Kirchner allá por 2009. Y de hecho también, cuestión que se había criticado, La Libertad Avanza recurrió a figuras absolutamente por afuera de la política, vinculadas al mundo del espectáculo, por ejemplo, al mundo de la moda, para integrar parte de sus listas en todo el país. Y otra cosa que llamó la atención también de parte de todos es la ausencia de nombres rutilantes, de nombres que provocan atracción. Lo que nos lleva a suponer que el acto electoral que viene, en este caso estamos hablando de octubre, está previamente el de Buenos Aires, seguramente no será muy atractivo y podrá convalidar la mayoría de las encuestas que aseguran que 4 de cada 10 encuestados dicen que no saben a quién votar y ni siquiera si van a votar. La escena electoral está así planteada, pero sobre esta escena suceden cantidad de cosas y de cosas graves. Por ejemplo, la crisis con el fentanilo. Hablamos de una droga, de un opiáceo, con el cual fueron intoxicados o contaminados, mejor dicho, medicamentos que según muchas denuncias han llegado a provocar hasta ahora casi 110 muertes. Esto basado en denuncias. Ahora, ya ha habido una comprobación científica sobre 20 casos, de los cuales el 60%, 12, pudieron verificar una relación directa entre el deceso del paciente y la contaminación de la droga que le fue dada, contaminada con fentanilo. Y acá empieza la cuestión política. Se trata de un laboratorio al cual se vincula, y hay razones, con el kirchnerismo. Ariel García Furfaro acaba de ser procesado. Pero también ocurren otras cosas. La contaminación está verificada que sucedió entre noviembre de 2024 y enero de este año. Gobernaba Javier Milei. La ANMAT tenía responsabilidad a través del INAMI, el Instituto Nacional de Medicamentos,
de efectuar la fiscalización. Nada de eso parece haber sucedido. Y hay otra novedad, que fue que la Gendarmería verificó, o si quieren, validó la caligrafía de los famosos cuadernos de las coimas del chofer Oscar Centeno, esa persona que hizo la denuncia, que era quien transportaba a un importantísimo funcionario de Julio Devido, que iba pasando por distintos lugares a recoger las coimas de los empresarios. Y hablamos de una causa que está directamente vinculada a la obra pública, que está vinculada a vialidad, que es la causa por la cual Cristina Fernández fue condenada a 6 años y cumple arresto domiciliario en San José 1111. Y que tiene otro eslabón, que a mi entender es el principal en todo este circuito, que es la causa de los sauces Sotesur, el mecanismo con el cual se lavaba el dinero de la obra pública. Podemos seguir con el listado porque es inagotable. Estamos viendo el apretón monetario del gobierno para mantener el dólar en caja, para evitar que la inflación se dispare. Estamos viendo otros recursos con la idea de mantener esta percepción de estabilidad, que hay una mayoría de la sociedad que la percibe, y que para el gobierno sería casi ideal que la fotografía de hoy pudiera congelarse hasta el 26 de octubre. Claro, no va a suceder eso, sobre todo en un país que tiene la dinámica que tiene la Argentina. Y ocurren otras cosas, como los problemas del gobierno en el Congreso. Hoy mismo fue rechazado el veto de la emergencia por discapacidad en diputados que quería imponer el gobierno. Ahora le toca el turno al Senado. Y cuando hacemos esta descripción, se agiganta entonces la sorpresa por algo que en los últimos días, desde la semana pasada, viene ocupando la agenda pública, que volvió a activar la grieta política. Y estamos hablando, claro, de la película de Guillermo Francella, Homo Argentum. Y el disparador fue la utilización de esa película como una bandera política de la presunta batalla cultural que lleva a cargo el gobierno libertario. Obviamente no tardaron en responder los kirchneristas, no tardó en armarse una guerra virtual en las redes. Era difícil no ver televisión, no oír radio, no entrar a un sitio web sin encontrarse con esta cuestión. Y uno se pregunta, ¿está mal que esto ocurra? No, para nada. Para nada, es bueno que se debata. El problema de esto es cuando previamente se contamina en la discusión entre dos pensamientos distintos o antagónicos con la intencionalidad política. Y eso fue lo que ocurrió en la Argentina en los últimos días. Y no se puede obviar tampoco otras cosas, porque el tema tuvo y tiene una enorme dimensión, pero hablamos de una película que fue, al menos hasta ayer, vista por 600.000 espectadores. No está en las plataformas. Y se abre un debate que pretende involucrar a 46 millones de habitantes. Eso, repito, no impide la legitimidad del debate. Eso no impide que la gente pueda aceptar o criticar la película, aceptar o criticar a Guillermo Francella. Porque esos son los márgenes genuinos, no impostados, que toda sociedad debe tener en su interior para abrir y cerrar discusiones. Quizá la única prevención que debiera tomarse es no convertir este asunto en el centro de gravedad de la discusión pública de un país muy precario y con problemas y debilidades en todos los sectores políticos, sociales y económicos. Y evitar así caer en las tonterías, en lo que Arturo Jauretche llamó
el manual de sonceras argentinas, hace muchísimo tiempo, a mitad del siglo pasado. Así empieza la edición de Datos de hoy. Votos afirmativos. Bueno, y estamos viendo recién la introducción al tema que vamos a tratar ahora, que básicamente es lo que está desarrollándose en la política argentina con infinidad de matices. Desde ya las elecciones son un faro que atrae, pero hay muchísimas cosas, sobre todo de la recomposición del sistema político que vamos a conversar. Y lo vamos a conversar con dos especialistas, uno que llegó tarde, pero no importa, ya está. Facundo Nejamquis, gracias por estar. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Y Lucas Romero. ¿Qué tal, Eduardo? No dije, opina y se me fue. Opina Argentina. Opina y sinopsis. Y sinopsis. Viste, ya. Pero yo fui el que llegó tarde. No, por eso se me cruzaron los cables. Hablábamos precisamente de temas electorales, temas parlamentarios. Una de las grandes incógnitas, y no por tema de números, sino es qué posibilidades, y le abro el juego a los dos, y empieza el que quiera, qué posibilidades hoy le ven al gobierno, con la fotografía de hoy, que yo creo que es muy importante que esa fotografía se mantenga para el gobierno, de atravesar bien septiembre y de atravesar bien octubre. El que quiera. A ver, yo diría, para empezar desde el origen, ¿no? Este proceso se inicia en una elección en la que todos coincidíamos, independientemente del resultado, de que había una demanda mayoritaria de cambio de la sociedad argentina en 2023. Tal es así que la sociedad, en una elección en donde había un candidato que seguía representando una opción de cambio, como era Milei, y un candidato que representaba la opción de continuidad, que era Sergio Massa, se inclinó por un candidato que no ofrecía ningún tipo de garantía, porque no tenía partido político, no tenía experiencia. Aún así la demanda de cambio fue más fuerte y la sociedad eligió a Milei. Y yo digo, esa demanda de cambio obviamente tenía incorporada allí muchas demandas, sobre todo económicas. Había que resolver, solucionar, arreglar la economía argentina. Yo creo que esa demanda sigue estando presente en la escena y creo que Milei ha aportado resultados para hacerle creer o pensar a una porción muy importante de la sociedad de que este proceso de cambio puede ofrecer esos resultados que la gente solicitaba en 2023. Traduzco todo esto. Yo creo que no se agotó todavía la expectativa y la creencia de que Milei puede ofrecer esos cambios que prometió en 2023, así que yo hoy veo al gobierno con muchas posibilidades de revalidar buena parte de sus apoyos, lo suficiente como para ofrecerle un triunfo a nivel nacional y una instancia de refortalecimiento en el Congreso naturalmente va a ocurrir porque el oficialismo no expone, no renueva muchas bancas, con lo cual, aún yéndole mal, se va a fortalecer en el Congreso, ¿no? ¿Facundo? Sí, yo coincido con la mirada de Lucas. Me gustaría agregar algunos elementos al análisis. Uno, no creo que la resolución del problema electoral resuelva ninguno de los problemas del gobierno. Es decir,
no creo que los problemas que tiene el gobierno hoy en la gestión de la economía estén asociados al problema electoral. Creo que Claro. creo que digo, porque no hay que tener claro, porque por puede ahí estar asociado a la gestión política. claro, por ahí a veces se Correcto. asocia la idea, bueno, pero si el gobierno entonces gana las elecciones, entonces ahí arranca un periodo de bienestar económico. No creo que eso esté relacionado, a pesar de que la política es muy importante y muy relevante, hay temas de diseño del programa económico que el gobierno tiene que resolver, que por ahí las elecciones son un obstáculo para que lo haga, pero no por el ruido electoral, sino porque tendría que tomar decisiones que no se pueden tomar en medio de un proceso electoral, pero eso es otra... Probablemente se tomen en la Después, segunda mitad del mandato. en la segunda mitad del mandato. Creo que en la segunda mitad del mandato van a aparecer todas las demandas que no te aparecen en los primeros 2 años de un mandato, porque justamente lo que hay es lo que Lucas señala, es decir, todavía se sostiene en una parte de la sociedad una expectativa respecto de que esto va a ir bien. Milei es como un alumno o un hijo que vas al colegio a ver el boletín y la maestra ve ese boletín y te dice matemáticas 5, lengua 4, y vos decís, pero ¿cómo le está yendo? No, pero va bien, el alumno va bien, y vos decís, pero ¿cómo va bien? Tiene la materia desaprobada, pero va bien. ¿Va bien qué quiere decir? No es que hay un estado de satisfacción con el presente, porque el presente no es bueno, y eso creo que hay un consenso generalizado de que el presente de la Argentina no es bueno, sino que hay una parte de la sociedad que cree en Milei, que seguramente son aquellos que lo van a votar en octubre, que cree que Milei está haciendo lo que hay que hacer para que el futuro sea o se asocie a sus expectativas. Pero, yo insisto, no necesariamente el triunfo electoral garantiza que ese futuro vaya a ser así. Creo que hay ahí problemas de gestión, como decías vos, política y económica, que van por otro carril, y la evidencia de Macri 2017 es la más palpable respecto de eso. Bueno, vos mencionaste un tema que es un poco un hito que uno siempre tiene en cuenta, que ustedes también tienen en cuenta y colegas suyos tienen en cuenta, de si efectivamente, digo, 2017 fue una cosa muy sorprendente, si se puede decir, en términos de que hubo un gobierno que gana muy bien una elección legislativa, ganó 14 provincias, incluida Buenos Aires, que aprueba una reforma previsional que ya sabemos todo lo que ocurrió y que a los 4 meses entra en una crisis de la cual no sale más hasta el día que entrega su mandato. La pregunta es, ¿hay horizonte de 2017, pongámosle, para el año que viene, o el cuadro es totalmente distinto? Para poner en términos comparativos, ¿no? Macri había podido sacar leyes durante su primera mitad de presidencia, claro, sus primeros 2 años, pero no había hecho lo que estaba en el marco de su autonomía, que era el ajuste fiscal. Milei hizo lo que está en el marco de su autonomía, que es el ajuste fiscal, pero no pudo sacar leyes. Creo que esa es la diferencia. Entonces, si la elección le da a Milei mayores posibilidades de sacar leyes, diría, en la comparativa está mejor parado que Macri en aquel entonces, porque a Macri le faltaba la parte más difícil, que era el ajuste, que era el que efectivamente produce padecimientos, y además creo que en eso Macri y su gente lo remarca todo el tiempo. Ellos creían que no tenían la sociedad predispuesta para enfrentar ese proceso de corrección del desequilibrio fiscal, como sí lo estaba esta vez, porque el hartazgo de la sociedad hizo que... Sí, los volúmenes electorales también, uno se quedó con la idea de que Macri le había ganado a Scioli muy ampliamente y no le ganó para nada ampliamente. Exacto. Le ganó apenas. Como dice Macri y su sociedad, el mandato social era distinto. Hoy el mandato social es mucho más, digamos, está mucho más predispuesto para tolerar una corrección del desequilibrio fiscal como se efectúa en este mandato. Con lo cual, digo, si el resultado es bueno, es un resultado que invita a interpretar que hay un aval de la sociedad argentina a lo que se está haciendo en materia de rumbo económico, creo que va a ser muy útil para fortalecer la sostenibilidad política de este proceso. Y creo que hay una diferencia ahí sustantiva con Macri, insisto, porque a Macri le faltaba hacer la parte más difícil. Lucas. Yo creo que Perdóname, Facundo. Facundo. Mirá cómo me confundo. Yo creo que el 2017 de Macri, en la lectura de Milei hoy, es lo que llama un triunfo aplastante.
Si Milei hoy saca 40... Milei, como presenta los temas en Lo firma público, hoy, Milei. si hoy saca 42% y gana 14%, y gana llega- Buenos Aires. y gana la provincia de Buenos Aires, bueno, no va a poder ganar la Cristina Kirchner, pero si estuviese Cristina Kirchner en la cancha y le gana como le ganó Esteban Bullrich, y además, porque le ganó con un 4 de copa, porque en ese momento Esteban Bullrich no conocía No, era- nadie, era mucho menos que expert hoy. En los términos de Milei, En los términos- pintó de amarillo el país. Pintó de amarillo el país y sería un resultado aplastante. Yo creo que, obviamente, eso es una condición necesaria para el éxito del gobierno. Si el gobierno se encontrase con una elección por debajo de 35 puntos o en el rango de 30 y 35 pico, puntos es peligroso. ya peligroso, por supuesto eso generaría un montón de dudas respecto a la sostenibilidad política del gobierno. Pero hay algo que sucede con los programas económicos que creo que los politólogos no estamos en condiciones de explicar, y creo que los economistas tampoco, y los periodistas, que de repente se produce como una especie de momento mágico en el cual toda la sociedad, aún los que no les gusta ese programa económico, entienden que eso vino para quedarse. Eso pasó con la convertibilidad de Menem, eso pasó con el kirchnerismo en el 2005, 2006, 2007, eso todavía no pasó. No le pasó nunca a Macri, y eso todavía no le pasó a Milei. La gran pregunta que yo me hago es si después de la elección viene ese momento, el momento donde se despejan las dudas. Bueno, ya está, esto va a ser así independientemente de lo que pase, el valor del dólar va a ser más o menos esto. Mientras la gente tenga expectativas devaluatorias, mientras los bonos argentinos no encuentren un precio de equilibrio, mientras el riesgo país, mientras no haya crédito, eso va a seguir estando en un estado de inestabilidad. Y la pregunta es si eso depende de la elección. Yo creo que no. La elección te da un piso para eso, pero después hay un tema de gestión de política económica, política y economía, que no viene dado por lo electoral. Y hay otro tema, les planteo, que yo también creo que es vital, y sobre todo en el plano económico, porque uno puede tener el respaldo político y no plasmarlo en la economía, que es al gobierno le falta construir en términos políticos confianza. Confianza. La confianza tiene un significado amplísimo, usted lo sabe mejor que yo, y la pregunta es esa, ¿cómo se construye la confianza? Salvo que tengas como punto de partida un resultado electoral muy bueno, cuando yo digo muy bueno, tiene que estar por encima del 40% cómodo, salvo que tengas eso, es muy difícil esa construcción. Es muy difícil porque, bueno, ese momento mágico lo podríamos sintetizar en esa palabra, ¿no? Es decir, cuando la sociedad, aún el que no le gusta, tiene la confianza de que esto va a funcionar de esta manera y que no va a cambiar y que el rumbo es este y que es inevitable. Y eso es difícil de construir. Creo que para un liderazgo como el de Milei es más difícil aún porque, digamos, ha tenido dificultades para construir la coalición que sostiene a su gobierno. Si uno ve la construcción de la estrategia electoral para este momento, ¿no? Para pasar estos primeros 2 años de gobierno, te das cuenta que ha destruido la coalición política que sostenía su estado parlamentario, por decirlo de alguna manera. A ver, se pelea, pierde hoy un bloque de 3, 4 diputados, que eran todos propios. Dos y un tercero. Pero a ver, Eduardo, no lo pierde como Menem perdió al grupo de los 8 por una cuestión ideológica, porque firmó la amnistía y privatizó. Lo pierde porque los maltrataron a esos 4 y los 4 se van. Pero no es que se van diciendo estamos en desacuerdo con las privatizaciones. Se pelea con los de distinto signo político porque no les quiere pagar. Pero digo, pagar no me estoy refiriendo a corrupción, no le quieren pagar los acuerdos. Entonces se pelea con Jaldo, con quien no tiene ninguna coincidencia ideológica, que lo apoyó durante 2 años, porque Jaldo dice, bueno, esto no me van a pagar nunca lo que me dicen que me van a pagar. Entonces, digamos, es un liderazgo que es difícil entender cómo puede llegar a funcionar si no alcanza mayorías absolutas que le permitan gobernar más con el palo que con la zanahoria. Sí, yo digo... Dale, y después les pregunto otra cosa. No, yo digo que Milei era el único presidenciable en 2023 que al problema económico le agregaba un problema político. El resto tenía herramientas y elementos como para pensar que uno podía ver un proceso de consolidación. ¿Vos decís antes del balotaje o después del balotaje? Massa, Larreta Massa tenía... o Bullrich. Cualquiera de los tres hubieran tenido un sustento político distinto al que iba a tener Milei si ganaba la elección. Y yo digo que, digamos, de ninguna manera es posible pensar el éxito político o económico de este proceso
sin considerar que es necesario la consolidación del liderazgo de Milei. Milei tiene que convertirse en un líder que conduzca el proceso. Yo digo que este es un gobierno que carece de gestión política de la acción de gobierno. Ahora, a ver, puede ser que sea por orfandad, pero él, como representación de líder simbólico, lo es. Casi te diría que es el único hoy, con la declinación de Cristina y el apartamiento de Mauricio Macri. Sí, yo diría reconocimiento de buena parte de la sociedad de la autoridad política para liderar el proceso. Disponibilidad de una organización política que le permita traducir las ideas en acción política, en acción de gobierno. Confianza interpersonal con su equipo de gobierno, funcionarios que tengan capacidad de gestionar la cosa pública, capacidad de conducir un grupo de legisladores que acompañen las iniciativas del gobierno. En todos esos aspectos, el liderazgo de Milei es muy deficitario. Porque este es un presidente que reniega de ese rol político, de liderar la gestión política de su acción de gobierno, y lo ha delegado en otros actores, con la dificultad que tiene muchas veces delegar la conducción política de un espacio que se conduce. Entonces, a mí me da la impresión que, y coincido en esto con Facundo, este es un gobierno que necesita leyes, ¿no? Esta idea de que con una elección medianamente razonable este gobierno se va a garantizar blindar los vetos. Bueno, el gobierno no le alcanza con blindar los vetos. Este es un gobierno que para fortalecer y consolidar el proceso económico necesita agregarle competitividad a esta economía, y eso implica sancionar leyes para bajar el costo laboral, sancionar leyes para bajar el costo impositivo, atender rápidamente la necesidad de encarar procesos de privatización y de concesión de servicios que aseguren una infraestructura que garantice la competitividad de esta economía. Hay muchos aspectos en donde se requiere un nivel de liderazgo y una fortaleza política que, como dice Facundo, no va a estar dado por el resultado electoral de por sí, va a requerir gestión política de la acción de Ahora, gobierno. también hay otra cosa, y ustedes lo muestran, por lo menos en los trabajos que uno ve, y no solamente ustedes, que también daría, tu diagnóstico fue muy claro, pero también es cierto que llega un tiempo, el segundo periodo, de la segunda mitad del periodo, donde aparentemente la demanda social varía. Aquello que hoy es el éxito de Milei, que es la inflación, parece que a lo mejor para los próximos años es un bien incorporado y la demanda es otra. La pregunta es si la lógica de Milei, ya no del liderazgo político, sino su concepción de modelo económico es esta, y si la idea es la prosecución de este modelo, ¿cómo se contempla esa demanda que está bastante a la superficie? Hay dos cosas que le van a pasar, Eduardo, porque es inevitable que le pasen. La primera es, nosotros hacemos una pregunta hace muchos años que habla un poco de la Argentina, que es ¿quién es el principal responsable de la actual crisis que vive la Argentina? ¿No? Es como una pregunta que está permanente, que avergüenza un poco, porque uno dice, che, pero ¿cómo? ¿Vivimos en una crisis permanente? Bueno, casi, ¿no? Hace por lo menos 10 años que la Argentina está en crisis. ¿Qué le pasó a Mauricio Macri? Digo, para tomar el ejemplo inmediato anterior de un gobierno no peronista, en el 2017, hasta el mes de octubre, noviembre, el principal responsable era el kirchnerismo, era Cristina Kirchner. Correcto. Y él se ubicaba un poco por debajo. Decía, había una mayoría social que decía, che, acompañemos a Mauricio porque Cristina era culpable, banquemos, no le demandemos tanto que está con mucha tarea para resolver la herencia recibida. En noviembre, diciembre, cuando fue la famosa sanción de la ley de reforma previsional y demás, se invirtió como, para nosotros fue como una cosa mágica, porque fue una cosa increíble como esas dos curvas se cruzaron, y a partir de ahí la gente dice, bueno, ya está, te voté 2 veces, el responsable de la actual crisis de Argentina sos vos, en el sentido que sos el responsable de resolverla, no que seas el culpable, pero resolvémela. Entonces, primer cosa que le va a pasar a Milei, que no va a poder trabajar más, o cada vez se le va a hacer más difícil, porque Alberto Fernández se va a ver cada vez más chiquitito en el espejo, ya casi claro, no se ve, cada vez se va a ver más chiquitito en el espejo retrovisor, y el kirchnerismo también. Entonces, la responsabilidad va a caer sobre Milei. Después, él además se convierte en el centro del sistema político argentino, es una figura muy... absorbente, excluyente. Absorbente, casi, ¿no? controvertida, entonces genera a favor y en contra, hay mileísmo y hay antimileísmo. Y después, como vos señalás, la demanda de la inflación, bueno, es una demanda que ya una parte importante de la sociedad la considera
casi resuelta, a pesar de que No está. los analistas económicos coinciden que no está, pero bueno, si vos ves en el orden de prioridades que la gente nos enseña en las encuestas, se fue a la B, ¿no? Es decir, aparecen otros temas. ¿Y cuáles son los temas que aparecen? El ingreso, el empleo, la seguridad, la corrupción. Empieza a aparecer una agenda nueva de temas que seguramente Milei va a tener que atender. Si la Argentina no toma un ciclo de crecimiento sostenido, bueno, yo te digo, creo que Milei se las va a ver compleja. Por eso yo digo siempre, ojo, la elección es el punto de partida, no es el punto de llegada. Va a ganar, casi todos coincidimos, casi todos los analistas coincidimos que por la nacionalización de la Libertad Avanza y la dificultad de los otros partidos para construir una oferta nacional del mismo volumen, tiene que ganar la elección. Pero ese es el punto de partida, no el punto de llegada. Y en este caso no es cualquier triunfo. No. Por ahí en un gobierno con otro músculo político, otra estructura política, decir, bueno, la puede ir llevando. Acá da la impresión que necesita, a ver, les pregunto, es una impresión mía, yo creo que además de armar un sistema parlamentario más poderoso para el oficialismo, el propio Milei, por las características de este gobierno, necesita relegitimar lo que es. Él como líder necesita, porque es un gobierno muy unipersonal. Aparte del, también, diputados, senadores, todo lo que quieran, pero él mismo necesita más oxígeno para 2 años más. Sí, a mí me llama la atención la recurrencia de Milei en hacer referencia a pintar el país de violeta y no a llenar el Congreso de violetas. Como si en esa referencia él estuviera transmitiendo que él valora mucho más el resultado electoral que el fortalecimiento legislativo. Y yo creo que es un sesgo de economista ese. Porque yo creo que él debe interpretar que para los mercados es mucho más valioso el voto, mostrar que hay apoyo social al programa económico, que lo siguen apoyando a él, más que la cantidad de si hay un diputado más, un diputado menos, un senador más, un senador menos. Que es importante, no estoy diciendo que el mercado considera que no vale que no tiene relevancia, pero como si él estuviera entendiendo que el mercado le está pidiendo otra cosa. El mercado quiere saber si la sociedad lo sigue apoyando. Y por eso esta idea de quiero que me apoyen a mí, el candidato soy yo. Ahora, cuando uno mira el clima de opinión pública, y seguramente a Facundo le pasa lo mismo, uno no ve una sociedad disfrutando, ve una sociedad aguantando. Y el mejor ejemplo de esto es el propio presidente haciendo campaña con el pasado y no con el presente. ¿Cuál es la campaña, el eje central de la narrativa electoral del gobierno? No el kirchnerismo. No dice... Entonces, yo creo que el gobierno va a monetizar su logro en esta elección, que es la baja de la inflación, que no va a poder monetizar en el 2027, porque la inflación ya está, llegó a 1%, que la va a bajar. Entonces, ahí van a aparecer las otras demandas que están detrás de la inflación, porque la inflación era el trauma y la urgencia, pero son demandas relevantes. Mejora en el poder adquisitivo, claro, mejora en el ingreso, mejora en el consumo, crecimiento sostenido, creación de empleo de buena calidad. Son las demandas de la segunda etapa que van a tener que ser atendidas si Milei quiere ser reelegido. Y te agrego una cosa, Eduardo, cuando se visualice con claridad, que todavía la sociedad no lo ve de manera tan clara, ¿cuáles son los ganadores y los perdedores de este modelo? ¿Cuál es el modelo económico Milei? Eso todavía no está claro, ¿no? ¿Qué hacemos con el conurbano de la provincia de Buenos Aires y sus industrias que pareciera tener poco espacio en un modelo económico de economía tan abierta como este? Perfecto. Y lo que digo, y no sé si comparten, me parece que, a ver, este gobierno, por lo menos en su primer año y medio o 2 años, se ha consumido en un programa de estabilización macroeconómica. No hay un modelo económico. A mí me parece, ¿eh? Yo me encargo de la economía. Yo los escucho. Dice Milei, el resto de ustedes, hasta el propio No, Milei. no, está bien, pero uno dice, bueno, está muy bien la inflación, el ordenamiento de las cuentas, todo bárbaro. Bueno, pero ¿qué veo hacia adelante como un modelo productivo de la Argentina? Da la sensación... No compro la idea de, bueno, vaca muerta, la minería, me parece como son como patas demasiado sueltas. Muy sueltas, porque hay una discusión que subyace, un subtexto, sobre todo entre los círculos entendidos, los economistas, que es, bueno, ¿por qué no somos como el resto de América Latina, que ordenó su macroeconomía, ¿no? ¿Por qué no somos Perú, Paraguay, Uruguay, ¿no? Países que han logrado estabilidad, pero esos países no tenían el entramado industrial que tiene la Argentina. Que fuera de Brasil es el único. Fuera de Brasil es el único. Y una cosa es
construir un modelo de economía abierta, estable, sin tener que destruir ese aparato productivo, y otra cosa es tener que destruirlo. Ahí son dos mundos totalmente distintos. Incluso esto de que posiblemente pueda el mercado producir, bajo las fuerzas del mercado, las leyes del mercado, una reconversión de la economía que la acomode o adecúe la economía a las necesidades de esta economía y de la economía global. El problema es que está claro que este gobierno no va a acompañar ese proceso, porque no cree en un Estado acompañando un proceso de reconversión productiva, de apuntalamiento de determinados sectores productivos y económicos. Es un gobierno que yo me encargo de la macroeconomía, el resto es del mercado, es de ustedes, de los privados. Entonces, ahí es donde entra la duda de esto que rescata Arriazu, ¿no? ¿Cuáles son las velocidades del proceso de destrucción y el proceso de creación, ¿no? Entonces, probablemente el proceso de destrucción vaya mucho más rápido que el de creación y eso puede ser un problema político para el gobierno. Les hago la última, vinculada a ¿qué imaginan ustedes, dejemos el oficialismo, qué imaginan ustedes como posible reconversión opositora, haciendo omisión, si se puede, yo sé que es casi un acto de magia lo que les voy a pedir, haciendo omisión de la existencia del kirchnerismo? Porque yo lo que y lo hablaba con Lucas antes, digo, bueno, Milei puede estar 2 años más, otro mandato, ahora después viene otra cosa. Y en términos de sistema político, no está nada claro que podría venir, ¿no? ¿Ustedes imaginan algo? Yo tengo una imaginación, A ver. tengo algo en la cabeza, pero que no puedo omitir, porque es difícil omitir qué puede pasar con el kirchnerismo, porque es condición necesaria para que surja lo otro. Yo creo que es posible que el kirchnerismo se radicalice, se extremice un poco, convirtiéndose, más hacia la izquierda. se vaya más hacia la izquierda, convirtiéndose en una minoría más intensa, pero al mismo tiempo más pequeña, que en lugar de ser los 30, 35 que ha sido históricamente como núcleo duro, producto de estar fusionado con el peronismo, pierda algo de esa impronta y se convierta más en un kirchnerismo de Grabois, por decirlo de alguna manera, que se parezca más a Grabois y menos a dirigentes del peronismo más clásico que han sido parte de la experiencia kirchnerista, pero con una orientación ideológica más abierta. Entonces, eso podría permitir eventualmente la emergencia de otro polo, un polo más moderado, por decirlo de alguna manera, más integrado, sí, que podría ser lo que hoy son los gobernadores, pero yo no creo que la sumatoria de un grupo de gobernadores constituya un espacio político. Que emerja algún liderazgo que se parezca a eso y que interpele a un grupo que en nuestras encuestas aparece cada vez con mayor nitidez. Voy a hacer una referencia a algo que vamos a ir después, no ustedes, sino yo, que es lo que pasó en Bolivia. Claro. En Bolivia había digamos, el más tradicional de Morales, de Arce, había empresarios muy de la derecha y terminó colando un hombre que viene identificado con un centro-izquierda, digamos. Yo creo que no habría que descartar, depende mucho, por supuesto, del resultado de esta elección, depende del declive del liderazgo de Cristina detenida, depende cómo quede parado Kicillof, es decir, depende de un montón de cuestiones, pero yo no creo que haya que descartar. A ver, el escenario de 2027 puede ser Milei anti-Milei y una gran coalición anti-Milei a la brasilera, podría llegar a ser eso. Para eso tendría que casi desaparecer el kirchnerismo. Claro. Pero si no sucede eso, también podría ser un escenario de tercios, donde quizás, un tercio moderado podría ser mucho más competitivo de lo que hoy tenemos en la cabeza como un sector moderado. ¿Por qué? Porque lo tenemos así porque pensamos en clave de kirchnerismo igual peronismo. ¿Qué pasa si el kirchnerismo deja de ser una identidad igual al peronismo? Lucas. Sí, yo digo, el kirchnerismo en su proceso de consolidación, de hegemonía y de caída produjo una expulsión de sectores progresistas que pasaron al campo no peronista, ¿no? Juntos por el Cambio era una coalición que contenía esencialmente los típicos liderazgos de centro-derecha antiperonistas, pero había atrapado a sectores progresistas que rechazaban la vocación hegemónica del kirchnerismo. Mi impresión es que la aparición y la emergencia de Milei va a empujar a esos sectores progresistas nuevamente a tener afinidad y simpatía con sectores peronistas. Entonces,
si el kirchnerismo pierde control hegemónico sobre el peronismo, yo no descarto que emerjan figuras de centro progresistas, no kirchneristas, con capacidad de construir mayorías ganadoras electoralmente, sobre todo si Milei entra en un proceso de frustración de buena parte del electorado. Así que coincido con Facundo, hay ahí mucha expectativa sobre qué actores surgen en el centro de la escena, que puedan ser catalizadores de esa vocación de construir algo mayoritario que pueda confrontar contra Milei, porque si Milei no atiende estas demandas de las que hablábamos y consolida un sentimiento anti-Milei, bueno, va a haber ahí una expectativa vacante para construir una mayoría que pueda ofrecerle resistencia, y creo que esa mayoría va a tener que tener un liderazgo desde el centro y no desde el extremo. No veo a un Grabois con fuerza para polarizar y atraer todo eso hacia posiciones tan extremas como las que él representa. Le agradezco muchísimo a los dos. Nada, esto es así, una charla política. Muy interesante. Y en cuanto podamos nos volvemos a encontrar. Un placer. Nosotros ahora vamos a un corte. Antes, les aviso, vamos a ir a Bolivia para hablar de lo que fue la elección del domingo y la sorpresa de la aparición de un ganador que no se esperaba, Rodrigo Paz, un hombre, el hijo de Jaime Paz Zamora, un hombre que, bueno, no aparecía por lo menos en las encuestas como favorito. Ya volvemos. Porque lo que queremos es construir la reconciliación de la patria, la producción de la patria. Queremos retomar la fuerza productiva. Necesitamos estabilizar, generar gobernabilidad, generar un cambio en la economía para que la economía sea de la gente y no del Estado. Necesitamos toda la unidad posible para derrotar lo que hoy tiene al pueblo boliviano sumido en profunda angustia, lo que tiene a las familias bolivianas desesperadas, una crisis económica gigantesca. Tenemos que estabilizar la economía para parar la crisis, inyectar dólares, recuperar la confianza, aplastar la inflación que se devora los bolsillos y que te deja saliendo con la canasta vacía de los mercados. Y dijimos, y como dijimos antes que íbamos a Bolivia, estamos yendo, nos está escuchando Carlos Cordero, es analista, y bueno, con él vamos a desgranar un poco lo que ha pasado el domingo último en Bolivia, con, bueno, la sorpresa generalizada por la irrupción como ganador, por lo menos en la primera vuelta, de Rodrigo Paz. Carlos Cordero, Eduardo Van der Kooi desde D-News Buenos Aires te saluda. Muy buenas noches, Eduardo, un saludo cordial, es un verdadero honor compartir con usted análisis desde La Paz, Bolivia. Gracias, Carlos. Primera pregunta, no ha pasado una semana, pero han pasado ya 3-4 días. ¿Se ha podido hacer una valoración de por qué motivo se produjo esta sorpresa en la primera vuelta que consagró a Rodrigo Paz para el balotaje, cuando en verdad no estaba entre los hombres que estaban marcados como favoritos? Pues sí, ya después de la sorpresa viene la evaluación y lo que ha quedado claro es, uno, las encuestas no se han equivocado del todo. Las encuestas colocaban a pues Jorge Quiroga y el señor Doria Medina en los dos primeros lugares.
Quiroga ha pues superado incluso la intención de voto que tenía, está alrededor de un 27%. Las encuestas lo situaban alrededor del 21, 22, ha ido subiendo. Doria Medina, que ocupaba los primeros lugares, sí, podría decirse que es el gran perdedor de este proceso. Y la sorpresa fue evidentemente Rodrigo Paz, pero también en las encuestas señalaban que existía un alto número de indecisos y parece que estos indecisos eran el electorado que antes había sido fiel al proceso de cambio, al movimiento al socialismo, a que en sucesivas elecciones le habían dado la victoria y que hoy no encontraban en Andrónico Rodríguez o en Eduardo del Castillo los herederos del MAS, de la sigla, de lo que queda, de lo que fue el movimiento al socialismo, el partido más importante del siglo XXI. Alguien en estas dos candidaturas no se sintió representado ese electorado que fue fiel al movimiento al socialismo, y de pronto el día de la elección o un par de días antes empezó a notarse un crecimiento que terminó en esta sorpresa electoral. Lo positivo de todo este proceso es que hasta el expresidente Evo Morales finalmente asistió al acto de votación a anular su voto, de alguna manera refrendando el hecho de que el gobierno se elige mediante las urnas y que la democracia es el mejor camino para resolver los problemas políticos, económicos que tiene un país. Carlos, también es cierto, es buena la aclaración que haces, también es cierto que hoy mismo se han conocido declaraciones de Evo Morales diciendo que él, bueno, que comenzará el periodo de resistencia una vez que asuma el nuevo gobierno. Sí, Evo Morales a lo largo de este año ha intentado primero ser candidato en este proceso electoral, luego cuando el gobierno de su propio partido y el presidente Arce impidieron o invalidaron la candidatura de Evo Morales intentó paralizar, bloquear, suspender el proceso electoral, y nada de eso lo logró. Y finalmente esto, además de dar una señal de la fortaleza del sistema democrático, a pesar del contexto de crisis económica que vive Bolivia, a pesar de todos estos actos de deslegitimación del proceso electoral, lo que ha surgido es esto, dos candidatos que van a disputar en una segunda vuelta la presidencia del país, y la señal, como le digo, Eduardo, es muy clara. Evo Morales se ha convertido a lo largo de este tiempo en un opositor de cualquier gobierno que surja, y de alguna manera se está reinventando de esta manera, pero tendrán que cambiar muchas cosas en Bolivia para que Evo Morales pueda ser candidato nuevamente, porque hay ya una generación de recambio que tal vez en este proceso electoral no le fue bien, pero esos jóvenes han perdido una batalla. El MAS o lo que queda del MAS y el liderazgo emergente seguirá construyendo, seguirá siendo una organización política, un liderazgo político que crecerá con el tiempo. Carlos, te pido algo que por ahí te resulta, no difícil seguro que no, pero curioso. ¿Vos podrías hacer brevemente un perfil político y humano de Rodrigo Paz? Es un político que ha ocupado distintos cargos a lo largo de estos últimos años. Ha sido alcalde, gobernador, senador, y hoy es la primera vez que es candidato. Forma parte de una
familia de también larga tradición en la política, hijo de Jaime Paz, que hoy radica pues al sur de Bolivia, en Tarija, que es colindante con la Argentina. Eh, Siempre se ha mostrado como un líder o como un candidato conciliador, proactivo, eh, y ahora en el marco de la democracia cristiana, que es una sigla que ha logrado resucitar, pues porque siempre ha ocupado lugares un poco marginales en los procesos electorales y después de más de 40 años ahora está volviendo a protagonizar la política. Yo diría que tiene ese talante renovador, dialogante, y que podría ser esto, una renovación diferente de lo que ha sido el movimiento al socialismo, un populismo autoritario, una izquierda que en el poder se distanció de la sociedad y que logró o hizo un mal manejo de la economía del país y que ahora con Rodrigo podría pues significar un principio de transformación del Estado, de las políticas públicas que el país necesita para salir de esta profunda crisis en la que se encuentra. Carlos, yo interpreto, y corregime si interpreto mal, que vos estarías adjudicando a la política una responsabilidad quizá mayor que a la propia economía en la crisis económica social que vive Bolivia. Tienes razón, puedo estar exagerando el rol de la política, pero el gobierno actual del presidente Morales, en una actitud bastante política de no querer afectar el bolsillo o a los sectores más débiles de la sociedad, ha mantenido una subvención de los combustibles que ha significado pues una erogación muy fuerte por parte del Estado que lo ha llevado prácticamente a esta situación de default, de un Estado incapaz de seguir subvencionando la gasolina, pero no ha querido tomar medidas de incremento del precio de la gasolina y sus políticas también de distanciamiento de organismos internacionales y el alineamiento que ha tenido con países como Rusia, China o Irán, e incluso Venezuela y Cuba, pues lo han aislado de lo que es el mercado, el mundo globalizado y la escasez de recursos internos y más unas políticas pues de carácter populista. Se siguen manteniendo bonos y un valor de cambio del dólar congelado hace aproximadamente ya más de 15 años y todo esto ha derivado en un estado ya bastante precario y claro, se lo atribuye también a esta actitud de no querer tomar medidas de shock que afecten a los sectores populares, que podrían ser los más afectados de una serie de políticas estructurales más de corte liberal. Carlos, te hago la última pregunta. No te pido un pronóstico, pero sí te pido una valoración cualitativa que vos puedas hacer de cómo podría ser el reacomodamiento para el balotaje y quién estaría en ese sentido mejor posicionado. Pues inicialmente daría la impresión que Rodrigo Paz, ante semejante despegue y sorpresa que ha dado en términos de votos, apareciendo velozmente en el escenario político y siendo ganador de la primera vuelta, parecería que Rodrigo puede ser el próximo presidente. Sin embargo, no hay que descartar que también podría ser este 32% de votos que ha obtenido en esta primera vuelta
una especie de techo, porque la segunda vuelta depende de los electores y de los partidos políticos que no lograron pasar a la segunda vuelta, y depende del tipo de alianzas y sobre todo en este tramo también depende ahora la mirada ciudadana va a estar muy concentrada en la capacidad, la idoneidad, la confianza que pueda despertar cualquiera de los dos candidatos para pues enfrentar los problemas que tiene el país. Entonces es probable también, tienen exactamente las mismas posibilidades Jorge Quiroga como Rodrigo Paz, porque si hiciéramos una suma simple de los votos de la centro derecha y la derecha, pues cualquiera de los dos haciendo las alianzas o teniendo una performance buena en esta segunda vuelta, en esta campaña, podrían llegar a la presidencia. Nada está dicho, está en manos de la ciudadanía, y el apoyo del movimiento al socialismo ya no supera de manera holgada el 50% más uno, más bien quienes podrían inclinar el voto a favor de Jorge Quiroga son estas clases medias que quieren un gobierno diferente de lo que fue los 20 años del movimiento al socialismo. Carlos, te agradezco muchísimo la participación en Datos de esta noche y seguro nos volvemos a encontrar. Muy amable. Buenas noches, un saludo desde La Paz, Bolivia. Y nosotros cerramos aquí. Datos vuelve el miércoles próximo, como siempre, a las 21. Gracias y buenas noches a todos.